que ha sido, es y será la directora eterna del Instituto de Medicina Experimental con el perdón de su la doctora Ita Lavisco de Besen, que ya está viejita, pues no está con nosotros, está viva, pero no está con nosotros. Yo heredé las clases de la doctora Ita, la de agentes químicos. Entonces vamos a tener dos sesiones, una en donde vamos a ver algunos, no podemos verlos todos, algunos agentes químicos. Mañana veremos lo que es metales pesados y lo que tiene que ver con el metabolismo de xenobióticos, cosa que probablemente después toquen otra vez en farmacología, pero en este caso vamos a tratar desde el punto de vista del metabolismo de agentes químicos que pueden ser nocivos. La primera diapositiva, por favor. Alguien que me lea la primera diapositiva, por favor. La patogenia. Interacciones con el medio ambiente. Agentes químicos, sólidos, líquidos, gaseosos. Agentes físicos, temperaturas extremas, presión atmosférica, electricidad y radiaciones ionizantes. Agentes biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos y toxinas, ya sea animales o vegetales. Fíjense bien que generalmente la enfermedad, a menos que sea una enfermedad genética o congénita, viene de interacciones del individuo con el medio ambiente. Sobre la base de esas interacciones es que se establecen los cambios fisiopatológicos en el individuo cuando él reacciona ante agentes etiológicos diversos, que como dice la diapositiva, pueden ser agentes químicos, perfectamente. Simplemente el hecho de interactuar con un agente químico puede rápidamente generar enfermedad. Recuerdo una conversación que tuve con un gran amigo químico de la Facultad de Ciencias, el doctor Manuel Fermín. Manuel Fermín me contaba, Manuel Alfredo, que él interaccionó con una mujer que parecía como que tuviera como 60 años en el Amazonas, por allá en Bolívar. Y la mujer lo que tenía eran 25, 30 años, pero avejentada terriblemente. Buscaba oro que lo quelaba con mercurio y posteriormente, para poder aislarlo, calentaban el mercurio se evaporaba y obviamente purificaban el oro, pero todos esos vapores de mercurio se los tragaba la mujer y eso obviamente afectaba su salud, y una de las causas es precisamente un envejecimiento prematuro, es lo que produce precisamente los vapores de mercurio. Ahí tendríamos entonces interacciones con los agentes químicos, aparte de todas las modificaciones en el genoma que pueden ocasionar ciertos agentes químicos. Los agentes físicos, bueno, ya el doctor Wolfetto comenzó a hablar de temperaturas extremas, golpe de calor, también frío extremo por congelación. En todo caso, por congelación podríamos ver esos efectos en la cordillera andina o el mar de páramo, que es otra cosa. Eso lo veríamos más con la doctora Moreno y la capacidad de preventilación, ¿okay? Temperaturas extremas, radiaciones ionizantes también. El doctor Wolfetto debe haberles hablado del efecto Compton. Y posteriormente tenemos también los agentes biológicos, que son bastante comunes: virus, bacterias, hongos, toxinas bacterianas y toxinas producto de elementos vegetales o de elementos animales, toxinas provenientes de veneno, pueden también afectar al individuo y causar enfermedades. Así que tendríamos que la enfermedad se produce principalmente por interacción del individuo con su medio ambiente. La siguiente diapositiva. Insiste en el concepto de etiopatogenia. Podemos saber patogenia y no saber etiología. Exacto, la patogenia tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico y la etio es la etiología, la causa de la enfermedad. Entonces ahí tenemos nosotros todos los mecanismos por los cuales un elemento externo puede ser etiológico y causar una patología. Los libros antiguos de medicina hablaban de patogenia. Actualmente hablamos principalmente de mecanismos fisiopatológicos. La siguiente diapositiva. Por favor, sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Básicamente eso es lo que dice la diapositiva. Tenemos entonces que los agentes químicos pueden estar en los tres estados, y sobre la base de cómo estén en los tres estados es que pueden interaccionar mejor con el organismo. Obviamente, los agentes gaseosos pueden penetrar mejor a través de vías respiratorias sin que no necesariamente puedan afectar piel y mucosa. Los agentes sólidos generalmente son ingeridos o podemos estar en contacto con ellos, así como los agentes líquidos.
En la siguiente diapositiva creo que se detalla mejor esta diapositiva, por favor. Biomarcadores de exposición. Ok, perfecto. Aquí estamos hablando de biomarcadores. El primer biomarcador es de Exposición. ¿qué dice? Determinación de la presencia del elemento tóxico aguda o por periodo prolongado. Fíjense, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien que tiene una lengua en bajo, insuficiencia respiratoria, y cuando entramos en el signo leemos al cloro, obviamente el agente que está causando un problema por exposición es el cloro, que aparentemente es bastante común. ¿Cuándo podemos nosotros tener una intoxicación por cloro? Cuando las amas de casa, las muchachas, las personas que estén limpiando, mezcla ácido clorhídrico con hipoclorito de sodio. Enseguida el cloro se libera y produce el broncoespasmo, el laringoespasmo. Eso es impresionante. Y es algo que estamos perfectamente, lo tenemos al alcance de nuestra mano en nuestra casa. Ahí tendríamos un agente de exposición. Lo siguiente, por favor. Biomarcadores de toxicidad. Determinación de enzimas hepáticas y séricas. Pruebas cognitivas. Obviamente, si el agente tóxico produce mareos, si produce alteraciones en la conducta, etcétera, producto de la exposición, gases tipo cloroformo, por ejemplo, puede producir alteraciones cognitivas. También tenemos nosotros que los biomarcadores pueden ser una hepatitis, por poner un ejemplo. Una persona que se exponga a elementos hepatotóxicos, principalmente elementos orgánicos, tipo gasolina, todos esos solventes orgánicos pueden ser hepatotóxicos. Y al ser hepatotóxicos, obviamente producen cambios a nivel hepático, y esos cambios se traducen en un aumento en las aminotransferasas. Por ejemplo, también las aminotransferasas pueden alterarse, por ejemplo, cuando hay daño muscular, cuando se produce infarto miocardio, etc. Pero principalmente las aminotransferasas son un marcador de toxicidad producto de las alteraciones en el metabolismo hepático. Una causa iatrogénica bastante común en los países desarrollados, y también se ha visto en Venezuela, es el consumo de exceso de medicamentos como el acetaminofén. El acetaminofén produce necrosis hepática centrolobulillar y puede producir alteraciones en los marcadores tipo enzimas hepáticas. Y la tercera que tenemos es susceptibilidad, ¿no? Correcto. Que serían polimorfismos. Exactamente. En el caso, por ejemplo, un marcador de susceptibilidad puede ser los asiáticos. Ellos son altamente susceptibles al alcohol. Mientras nosotros nos podemos tomar, cualquiera se puede tomar media botella de ron, una botella de ron, lo que sea, dependiendo de la edad, del estado físico, y estar tranquilo. Un asiático, generalmente consumiendo muy poco alcohol, se tiende a afectar rápidamente, y esos productos precisamente de forma genética tiene déficit en las enzimas que metabolizan el alcohol. Eso es un marcador de susceptibilidad. También puede ser por efecto, digamos, inmunológico, unión actenos. La doctora Domínguez tenía una amiga en Francia, era asiática, como que era marroquí, ella era muy susceptible al alcohol. Entonces Suri, cuando se terminó su doctorado en Lyon, vas a brindar aunque sea con 100 microlitros, incluso con una etiqueta de esa Gibson y una punta amarilla, 100 microlitros de vino, y se los puso en la lengua, y la reacción fue violentísima con 100 microlitros. Entonces, por eso es que el marcador de susceptibilidad en este caso, siempre recuerdo esa anécdota de Suri allá en Lyon. La siguiente diapositiva, por favor, que tengo por aquí. Tenemos los agentes químicos sólidos. No, pero mecanismos de acción. Bueno. Están los oxidantes, los reductores, Recuerden que toda reacción química es importante. En este caso, la mayoría de estos, las reacciones químicas de óxido reductor son muy rápidas y violentas, y por eso se manifiestan muy rápidamente. Los reductores, los corrosivos, venenos protoplásmicos, vesicantes y desecantes. Los corrosivos, fíjense, el veneno protoplásmico a veces crea confusión, pero el veneno protoplástico por excelencia es el cianuro. Los elementos cianogénicos son venenos protoplásmicos. Los corrosivos son los que causan daño corrosivo en piel. Los vesicantes son los que generan rápidamente ampollas gigantescas o filtenas hemorrágicas. Esos son los agentes desecantes. ¿Cuál era el otro después? Los desecantes. Y los desecantes son los que producen una violenta deshidratación. Básicamente, esas son propiedades de agentes químicos que se utilizan durante la guerra.
que son las famosas armas químicas de destrucción masiva que, bueno, que siempre se buscan, pero nunca se consiguen. Así que, exposición a agentes químicos. ajá, O sea, accidental, ajá, laboral, intencional, como los suicidas, los homicidas y los bélicos. Y por último, la concentración y tiempo de exposición. okay. Generalmente, si son bajas concentraciones por tiempo muy prolongado, podrían producirse alteraciones desde el punto de vista genético. ¿Okay? La exposición laboral es bastante común, por poner un ejemplo, en los expendedores de gasolina. Los expendedores de gasolina están expuestos constantemente a vapores orgánicos y esos vapores orgánicos a largo plazo pueden producir degeneración de la vaina de mielina. ¿Okay? Y obviamente eso se traduce en enfermedades como la esclerosis múltiple, por poner un ejemplo. Eso es producto precisamente de la exposición a esos elementos. De allí que tenga que estarlos secuestrando constantemente por lo menos por una vía. Y esa forma de secuestrarlo es uno, por lo menos todo expendedor de gasolina debería tener cada 3 meses una semana al menos de vacaciones, entre comillas, o colocarlo en otro sitio que no fuera aquel la ¿okay? Y lo otro es que los expendedores de gasolina se les debe dar al menos 2 veces al día medio litro o 1 litro de leche, de manera de que ese consumo de proteína absorba el contenido excesivo de vapores orgánicos. Esa es exposición laboral. Obviamente la parte de suicidio y de asesinato también se ve con frecuencia. De hecho, las mujeres de la Edad Media fueron las grandes asesinas, porque las casaban sin que ella le gustara al esposo. Y el envenenamiento con arsénico en la época de la Edad Media era bestial. Claro, a la que descubrían la quemaban, pero había muchísimas que no descubrían. Que iban envenenando poco a poco al esposo que le casaban como viejo, o lo que sea. Y se lo envenenaban con arsénico y después quedaban violas. Entonces, eso ocurrió muchísimo en la Edad Media. ¿Okay? Hay una escritora española que escribió Historia del Veneno, y precisamente en ese libro Historia del Veneno ella narra cómo las mujeres envenenaban con arsénico a miles de personas, a miles de personas, etc., producto precisamente de matrimonio que la siguiente, si continuamos ahí, ¿qué más? Esa era la forma laboral. En la parte de bélico, por supuesto, pues, comenzó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la que inició los gases tóxicos que los tiraban por las trincheras. Y el primer antídoto contra los gases tóxicos, parece mentira, era la orina. Orinen en el pañuelo, guaca, todos los oficiales que estaban expuestos a los gases tóxicos orinaban en el pañuelo y reciclando ahí. El gas cloro se transformaba en cloruro de amonio y dejaba de ser extremadamente tóxico líquido. Esa era la forma en que se combatía durante la Primera Guerra Mundial el uso de armas químicas que aparentemente están prohibidas. La ciencia contigo. Lesiones celulares reversibles. Ajá, aquí leemos. ATP, disminución de ATP, Claro, aumento de aumento del glicólisis líquido intracelular, Ajá. aumento de la glicólisis, desprendimiento ribosomal, aumento de la permeabilidad, disminución de la actividad mitocondrial y la condensación o edema mitocondrial. Fíjense que hay algo bien interesante, es que no se produce condensación del ADN mitocondrial, es la forma en que la diferencia. Porque diferenciar eso desde el punto de vista estructural, decir, bueno, hasta aquí es reversible, hasta aquí no es reversible, no es fácil. Sin embargo, cuando no hay condensación del núcleo, del ADN, perdón, del mitocondrial, se puede pensar que todavía es reversible, y cuando no hay daño a gran escala de la membrana celular. Obviamente disminuye el ATP porque cuando las lesiones celulares comienzan básicamente producto de una disminución en el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno y glucosa. Y de allí que se produzca glicólisis anaerobia con aumento en la generación de ácido, principalmente ácido láctico, que es uno de los productos terminales de la glicólisis anaerobia. Eso disminuye el pH y comienza a crear toda esa cantidad de efectos a nivel intracelular. ¿Okay? La siguiente diapositiva nos muestra lo que serían las lesiones irreversibles, que dice que son lesiones irreversibles. Ajá, ¿qué dice? Vacunación mitocondrial. Vascularización. Estaba escrito. ¿Estaba escrito ahí? No. Dice ahora. Si estaba escrito aquí, pido disculpas. Tranquilo. Daño extenso de la membrana plasmática, crecimiento lisosomal, activación
riesgos por calcio, pérdida de proteínas y ácidos nucleicos, cambios nucleares como pignosis, cariolisis y cariorexis. Esos cambios deben ver en anatomía patológica y ya deben tener más o menos una idea de la parte de histología. Fíjense que hay algo que es bien interesante, que comentaba siempre la doctora ahí. El fenómeno anóxico aparentemente tiende a ser menos deleterio que el fenómeno hipóxico por el efecto que tienen los radicales libres y la unión a las insaturaciones de membrana de las pequeñas cantidades de residuos a las que puede estar expuesta la membrana durante el hipóxico. Pero esas lesiones aparentemente son, cuando se producen, es que ya la célula definitivamente no. Si muere el conjunto del tejido, tendríamos que hablar de necrosis. Cuando muere una sola célula y las células alrededor están vivas, ¿cómo se llama? Apoptosis. Tendríamos el fenómeno apoptosis o de muerte celular. La siguiente diapositiva. Agentes químicos comunes. En ácidos está el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, que son destapadores de carinas. Está la alcalis, que sería Hidróxido de sodio, soda cáustica, lejía y limpiadores de óleos. Metales pesados, hidrocarburos, insecticidas y pesticidas y herbicidas. ¿Ustedes saben a qué se denominan pesticidas? ¿En qué se diferencia un insecticida de un pesticida? ¿Quién producía la peste bubónica? Las plantas. La Yersinia pestis, por supuesto, es el microorganismo. Pero ¿cuál era el animal portador? La rata que tenía las pulgas, perfecto. Entonces, el pesticida se refiere a roedores. Cuando queremos evitar roedores, utilizamos pesticidas. Por lo de la peste bubónica. Entonces, digamos así, desde finales del siglo XX, que todavía la peste bubónica alcanzaba en algunos países, todavía no se había descubierto el microorganismo, sino Yersin fue el que lo descubrió, que es el laboratorio de Louis Pasteur, y por eso se llama Yersinia pestis. Y posteriormente, cuando se descubrieron los antibióticos, bueno, fue mucho más fácil tratar. La peste bubónica ya es que después morirse. Aparte de que la higiene ambiental por la eliminación de los roedores se fue exacerbada. ¿Ustedes saben cómo eliminaban las ratas a finales del siglo XIX? Primero le pagaban a la gente por cada rata que trajera, le pagaban como cuántos centavos de dólar. Pero el asunto fue que después comenzaron a poner a las ratas a pelear, y ese es un espectáculo, ver las ratas peleando. Entonces la gente se dio. Y de las ratas que peleaban, escogían a las albinas. Uy, esa rata blanca es bonita, va a pelear con... Y de esas albinas comenzaron a sacar. Whisker comenzó a sacar los animales de laboratorio, que fueron las primeras ratas blancas que se obtuvieron a partir de las ratas de alcantarilla o de las ratas normales que eran albinas. Ahí comenzaron a reproducirse y fueron nuestros instrumentos que hemos utilizado toda la vida para hacer experimentación. Ya teníamos aquí, ¿no? La siguiente, porque los herbicidas. Los herbicidas son bien importantes porque el paraquat es el principio activo, como veremos más adelante, de Ramonzone, lo utilizan mucho los padrinos para suicidarse, después de una novia lo deja, ¿no? Generalmente se vive un vaso de Ramonzone y la muerte es horrible y dura mucho tiempo. Hay otros. Había índice también de suicidios por Ramonzone. Ahorita supuestamente el glifosato no era tóxico, ¿no? El glifosato que lo están utilizando como herbicida, los científicos de la Monsanto decían que un individuo podía tomarse un litro y no le pasaba nada. Pero cuando entrevistaron a uno de la Monsanto y le pusieron un vaso de glifosato, bueno, si me dice que aquí tiene que tome un vaso, yo se lo quiso tomar. La siguiente. Ahí dice quemaduras por ácido fuerte y hay dos imágenes. Que hay dos imágenes. Fíjense esa quemadura. La quemadura por ácido fuerte tiene una característica bien importante y es que se autolimita. Es como una quemadura normal, ya se autolimita y deja de penetrar. Como una costra gruesa, produce deterioro de los tejidos y es muy parecido a una quemadura por calor. La siguiente diapositiva. Estructuras
estructura de las proteínas y la Fíjense, ¿por qué le pongo yo esta diapositiva de estructura de las proteínas y los ácidos fuertes? Porque tanto los ácidos como las bases fuertes las hemos utilizado los científicos para producir digestión de las proteínas y a partir de una estructura cuaternaria ir haciendo digestiones sucesivas y poder determinar de esa forma la estructura primaria de la proteína. ¿Okay? Lo utilizamos como herramienta, ha sido la base fuerte. La siguiente diapositiva. agua de solvación. Ese es el efecto que tienen los ácidos fuertes. Los ácidos fuertes quedan o secuestran el agua de solvatación. ¿Y qué es el agua de solvatación? Cuando las sales pasan a circulación sistémica, pasan en forma iónica. Cloruro por un lado, sodio por el otro, y el agua rodea a esos iones. Los ácidos fuertes secuestran esos iones, esa agua de solvatación, y producen entonces la quemadura característica. La siguiente diapositiva. Quemaduras por alcalices. En el caso de los álcalis son quemaduras mucho más graves porque no tiene limitación, no se autolimita. El álcali va profundizando hasta que llega, hasta que no termina la reacción química con los ácidos grasos. Generalmente las quemaduras con álcali son por hidróxido de sodio, que es el diablo rojo, el famoso diablo rojo, el hidróxido de potasio. Todos los limpiadores de horno son ricos, son pastas de hidróxido de sodio y hay que trabajarlo con muchísimo cuidado con guantes. Tienen que trabajar con guantes cuando vayan a limpiar los hornos, cuando la gente se limpia los hornos, con punición, el producto. Si todavía limpian con eso hay que tener mucho cuidado porque producen quemaduras muy graves. ¿Okay? Una característica que tiene, supongamos nosotros que alguien ingiere un ácido fuerte, generalmente en el esófago se pueden producir quemaduras con esclerosis. El esófago se obstruye por esclerosis. En el caso de que el individuo ingiera una base fuerte, un hidróxido de sodio líquido, por poner un ejemplo, la digestión que se produce en el esófago, si ustedes tratan de pasar una sonda, el tejido se hace extremadamente friable. Y al hacerse extremadamente friable, existe la probabilidad de que se produzca perforación esofágica. Así que tienen que tener muchísimo cuidado en una emergencia cuando un individuo haya ingerido algún elemento por motivo suicida o en forma accidental. Si es ácido o es base, nada más con esa pregunta ustedes pueden saber qué maniobra es la que tienen que utilizar desde el punto de vista terapéutico o de emergencia. Así que aquí creo que es la reacción química de los álcalis con las grasas, ¿no? Sí, la bonificación de las grasas. Perfecto. Recuerden que los álcalis reaccionan con los ácidos grasos que se unen en 3 posiciones con enlaces éster al glicerol. Y en el momento en que la base reacciona con el ácido graso, forma jabones. Y al formar jabones, libera el glicerol. Ese glicerol es lo que observan ustedes como un exudado durante la quemadura del álcali. Ya el doctor Golfeto, no sé si le habló de electricidad, que dependiendo del polo donde entra la corriente eléctrica se puede formar un ácido o se puede formar una base, y las quemaduras de entrada y de salida de la corriente eléctrica tienden a ser diferentes. No sé si se lo digo. No, todavía no. Todavía no, yo pensaba que ahí es físico. Exactamente, o sea, es corriente directa. Bueno, el asunto es que las quemaduras con álcalis producen ese efecto de los ácidos grasos, producen formación de jabones. ¿Okay? Si esa glicerina que secretamos nosotros la mezclamos con ácido nítrico, generamos nitroglicerina y se pueden producir expresiones. La siguiente diapositiva, por favor. Eso cuando uno toca un poquito de hidróxido de sodio, siempre jabón. Inmediatamente, sí señor. Está haciendo realmente un detergente. ¿Qué Está tenemos? purificando. ¿Qué tenemos aquí? Productos químicos más frecuentemente utilizados como armas químicas. Rápidamente leemos. Gracias a Dios todavía no lo sabemos. Ok, agentes pulmonares, gas cloro y que no veo muy bien. Fosgeno. Agentes o gases nerviosos están el jabón, El tabún, somal y el sarín. sarín, el somal y el agente BX. La gente BX. Agentes vesicantes, dos mostazas, mostazas nitrogenadas, levita y levicita y oxima fósfina. Y agentes asfixiantes, el cianuro, agentes
de la capsaicina, que es lo que llaman gas pimienta, que debe llamarse gas agitante. Eso no está refiriendo, sino el agitante. Okay. Es el único gas que está, digamos, autorizado a nivel mundial para ser utilizado como gas lacrimógeno. Los demás eran altamente tóxicos, derivados del óxido nítrico y ya no se están utilizando. La siguiente diapositiva marca una película. Sí. Esa película es viejísima. Esa película trata de una PX y es básicamente un inhibidor irreversible bestial de la acetilcolinesterasa. Esos gases son tan poderosos que cuando el individuo está expuesto puede vomitar sus propias vísceras. O sea, es como si el estómago, hablando vulgarmente, se volteara con una media y lo pueden vomitar de lo terrible que es el efecto de inhibición de la acetilcolinesterasa que tienen esos gases. Y allí que en los países donde se pensaba que podían actuar esos gases tóxicos, creo que en Japón inclusive hubo un accidente o alguien en el metro que por gases de ese tipo, le dan unas heridas gigantescas para que la persona se la inyecte violentamente con el sulfato de atacante para que evite el efecto de esos gases. La siguiente, ya creo que Sean Connery se murió y creo que los otros dos están vivos todavía. Nicolas Cage, Sean Connery se murió. Nicolas Cage y Ed Harris creo que están vivos todavía. La siguiente. Órgano fosforado. Ajá. En la imagen. Ok. Tenemos la imagen del órgano fosforado. Y tenemos una imagen, por cierto, de la acetilcolinesterasa. No. Okay. Yo tengo unas imágenes que parecen unos fettuccines de la acetilcolinesterasa. El órgano fosforado, como dice la doctora Margarita Salazar, son principalmente el paratión y el paratión. Y se utilizan como insecticida a nivel agropecuario. Y a nivel agropecuario es que se produce mayormente la intoxicación. Y como decía la doctora Margarita Salazar, si nosotros no tuviéramos hígado, el paratión no crearía efecto, porque el verdadero efecto que crean los órganos fosforados cuando se transforman a nivel hepático. Ahí es cuando se hacen verdaderamente tóxicos. Y son inhibidores muy potentes de la acetilcolinesterasa. Inhibidores enzimáticos. Ahí está lo de la Ahí está lo fettuccine, ¿no? Sí, eso es una forma que sale en Basic de la acetilcolinesterasa y me la incluyeron en la presentación, ¿no? Para que viéramos las características, lo complejo que es como la estructura proteica y su centro activo. ¿Está bien? La siguiente diapositiva. receptores colinérgicos. Aquí tenemos nosotros una vesícula sináptica. Los receptores colinérgicos, los muscarínicos y los nicotínicos. Tenemos receptores muscarínicos en M1, M2, M3, M4 y M5. Y los dos nicotínicos principales son los nicotínicos N1 y N2 a nivel de la unión neuromuscular. Ahí es donde actúa la acetilcolina. La acetilcolina proviene directamente, es un neurotransmisor esencial. De allí que su síntesis no necesite, digamos, elementos, de alimentación externos, sino que se sintetiza con mucha facilidad a partir de la acetilcoenzima A. La acetilcolina se sintetiza de la acetilcoenzima A y de la colina que viene de la dieta y de los fosfolípidos de fulana, principalmente fosfolícolina. Pero que antes era una amina vital, antes era una vitamina la colina, pero viendo que nosotros podíamos sintetizar, que puede ser una vitamina. Y la acetilcolina se sintetiza a partir del ciclo del ácido cítrico con mucha facilidad y se almacena en vesículas sinápticas. Y obviamente todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso autónomo es dependiente en gran parte de la actividad colinérgica. De allí que los medicamentos y los tóxicos que actúen a nivel de la síntesis o de los receptores colinérgicos tienen un efecto tóxico muy pronunciado. La siguiente diapositiva, por favor. Sinapsis colinérgica. Aquí está la vesícula sináptica. Sí. Ok, perfecto. Fíjense bien que hay algo que es bien interesante y es que la acetilcolina se sintetiza y se almacena intravesicularmente a través de una vea tepeasa. Esta vea tepeasa fue blanco de trabajo durante muchísimos años del doctor Marcelo Alfonso, mi tutor, y trabajó siempre con la parte del ciclo colinérgico, principalmente a nivel de vías aéreas, sectores M2 y M3.
Entonces, fíjense que se almacena muy rápidamente el vesícula y así como es liberada, rápidamente la colina es recapturada. El neurotransmisor completo, a diferencia de otros neurotransmisores, no es recapturado en forma íntegra, sino que por el contrario, la acetilcolinesterasa extracelular metaboliza rápidamente la acetilcolina. Si no lo hiciera, pudiera producir ese efecto y rápidamente captar la colina para volver a ser almacenada en vesiculación. Un inhibidor de la recaptación de colina es el incolina y un inhibidor de la recaptación vesicular es el besancol. Eso es bien importante lo que estamos claros. Muchas veces los fármacos que nosotros administramos constantemente tienen efecto a nivel colinérgico, ya sea muy suave o sea muy fuerte. Por poner un ejemplo, la burundanga, que la utilizan mucho para drogar a la gente y una cantidad de cosas, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista farmacológico, es la iosina, el isopromuro de iosina, que se utiliza usualmente como antiespasmódico para los dolores puntuales, para los cólicos estomacales, etcétera, etcétera. Se utiliza el isopromuro de iosina. Y la iosina altamente concentrada es la burundanga, que aparentemente tiene un efecto a nivel central y produce que la gente se transforme en una especie de zombie que la lleve, la traiga, la sangre, la calle, y después al otro día la persona no se acuerda de absolutamente nada. Estamos en la ciencia positiva, ¿qué es? Efectos autonómicos. Los parasimpáticos y los simpáticos. Yo no tendría por qué explicar esto, porque ustedes deben saber qué son. Si yo bloqueo el receptor muscarínico a nivel intestinal, voy a producir, entonces, voy a producir parálisis intestinal. Si por el contrario, inhibo la acetilcolinesterasa, ¿qué es lo que se va a producir? Aumenta la actividad colinéstrica y voy a tener diarrea, voy a tener vómitos, que voy a tener a nivel respiratorio, broncoconstricción producto de que la acetilcolina produce broncoespasmo, que más a nivel ocular que voy a tener miosis. Y esa es una forma de saber si el individuo está intoxicado con un órgano fosforado, que realmente le ven las pilas y se la ven altamente contraída. Puede tener convulsiones. ¿Por qué? Porque si la exposición es a muy alta dosis de órgano fosforado, no solamente se afecta al sistema nervioso autónomo, sino que se afecta al neuronal muscular. Y comenzamos a tener paz, y también a nivel central, inclusive actividad de la corteza motora a nivel central, actividad por efectos de órgano fosforado. Entonces, si nosotros tenemos efectos simpáticos y parasimpáticos, producto de dónde actuaría la acetilcolina a nivel simpático. ¿Perdón? La zona sudorípara. No. La acetilcolina actúa a nivel simpático. Primera pregunta, fisiología de segundo año de medicina. La unión neuromuscular. La acetilcolina actúa a nivel simpático, a nivel de receptores ganglionares N1, de la cual N1 induce la liberación de noradrenalina y de adrenalina en la glándula suprarrenal del ser humano y adrenal en los animales, porque los animales no están. ¿Recordaron? Receptores nicotínicos N1 a nivel ganglionar. Esos receptores son colinérgicos. O sea, la acetilcolina funciona tanto a nivel simpático, preganglionarmente, mejor dicho, a nivel ganglionar y a nivel parasimpático en ambos niveles. Eso tienen que recordar de fisiología, eso que hay que saber. Bueno, ahí tenemos entonces que puede tener una cantidad importante de órganos fosforados, podría también afectar el sistema simpático si el elemento tóxico llega a nivel ganglionar. La siguiente diapositiva. Efectos intracelulares. Membrana, mitocondrias, Bueno, estos son efectos a nivel de elementos tóxicos en general. ¿Dónde pueden actuar ellos? A nivel de membrana, a nivel lisosomal liberando enzimas lisosomadas, a nivel mitocondrial. Hay medicamentos que lamentablemente no hay sustitutos, por lo menos para tratar la enfermedad del sueño. ¿Quién usa la enfermedad del sueño? En África. No la tenemos todavía, pero nosotros a veces parece que la tenemos. Ok, la puse tripanosoma lambiensis. La enfermedad del sueño se ataca básicamente con drogas que actúan a nivel
mitocondrial que eventualmente puede ser altamente tóxico. Luego darse en cáncer. Recuerden que el primer tratamiento que hubo contra las infecciones lo sintetizó Paul Ehrlich a principios del siglo XX y le decía la bala mágica, ¿no era así? El Salvarsan. Y el Salvarsan tenía un componente accidental importante de alta concentración. 10% de las personas que eran tratadas con Salvarsan se murieron por el efecto de la cena. Claro, 90% dice que se salvaban. La utilizaban para la cita. Okay. Bueno, continuamos entonces. Ajá, ¿qué tenemos aquí? Ok, habíamos que hablar de lisosoma, a nivel membrana se puede producir desprendimiento lisosomal, puede alterarse la síntesis de proteínas y afectarse el retículo endoplasmático. Y obviamente si tenemos un efecto nuclear se va a producir todos los cambios que vimos anteriormente, hipnosis, cardiorresis, y se pueden producir también alteraciones en la expresión de genes y en el control de la expresión de genes. En el caso por lo menos de tóxicos como el glifosato, puede llegarse a producir ciertos tipos de cáncer. La siguiente diapositiva. Inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial. Ajá, ahí tenemos nosotros varios, ¿verdad? Los inhibidores, es un dibujo, ¿no? Sí. Ok, ahí tenemos la rotenona, ¿no? la biomicina, el cianuro, okay, la olivomicina, ¿no? Ok, todos esos elementos se utilizaron como herramientas bioquímicas para poder caracterizar los complejos con los que trabajan el complejo 1, 2, 3 de la cadena de transporte. Gracias a esos elementos tóxicos se pudo discernir cómo funcionaba cada uno de los complejos. Sin embargo, esos elementos tóxicos, si son utilizados en un animal o un individuo, pueden conducir a la muerte porque inhiben la cadena de transporte mitocondrial. El cianuro es altamente tóxico. Y el cianuro, parece mentira, es un elemento bastante común. En la elaboración del casabe con yuca amarga, el yare, que se desecha de la usa bastante en Sabana de Chile, por ahí no se hablaba hace mucho. Entonces el asunto es que el yare contiene altas cantidades de cianuro. Por eso los indios, sabiamente, como diría el doctor Virgilio Walsh, debían haberle dado un premio Nobel de química. Sabían que eso era tóxico y lo desechaban. ¿Sí? Y obviamente otros elementos cianogénicos pueden encontrarse en ciertos tipos de pasto. Las vacas, cuando comen sorgo verde, se intoxican con cianuro y se mueren. Y tratar de salvarlas no es fácil. Generalmente se mueren con mucha velocidad los animales que consumen alta cantidad de cianuro. La gente que trabajaba con cal, había cal que podía estar contaminada con elementos cianogénicos, sobre todo para pegar el maíz, hacer arepas peladas, esa cantidad de cosas podía estar contaminada con cianuro. Ciertos tipos de pastos para protegerse de la depredación contienen cianuro. El pasto Johnson, por ejemplo, tiene altas concentraciones de cianuro y por eso los animales que lo consumen se mueren y por eso el ganadero trata de eliminar el pasto Johnson dentro de sus explotaciones para evitar que los animales se mueran. El cianuro también es un componente de muchísimos elementos, por lo menos. El ácido cianhídrico que libera cianuro es utilizado para la dilución de metales preciosos. El famoso arco minero no utiliza mercurio para crear el oro, sino que utilizan piscinas de cianuro en donde van echando muestras de tierra y de arena, de paisaje por los países. Y en esas piscinas de ácido cianhídrico, el oro se va disolviendo, el oro y la plata, metales preciosos. Y posteriormente, con unos electrodos especiales, electrodos de oro, captan absolutamente todo el oro por electrólisis de esa piscina de cianuro y posteriormente lo desprenden como si fuera un pedazo de oro. Y ahora con una pureza del 99%, tengo entendido que están sacando en esas piscinas de cianuro. Sin embargo, están llenando de piscinas de cianuro todo, ya no usan mercurio, pero están llenando de piscinas de cianuro todo el estado Bolívar en donde supuestamente donde consiguen muestras de oro producto de la actividad de los geólogos. Y no, y el cianuro se va liberando al ambiente. Se va liberando al ambiente, sí, no, por favor. La toxicidad
Ahora, la siguiente diapositiva, creo que muestra cómo tratar el envenenamiento con cianuro, ¿no? Cuando dice sí. La detoxificación del cianuro. Si tienen suerte, pueden utilizar el individuo que se envenena con cianuro, tiene que trabajar muy rápidamente. Con cianuro de potasio, a veces no da tiempo. Pero si logran captarlo y inyectan tiosulfato de sodio por vía intravenosa, el tiosulfato hace que el cianuro se transforme en tiocianato, que no es tóxico y puede ser eliminado fácilmente por el riñón. Por otra parte, utilizando vitamina B12, principalmente metilcobalamina, que ya ayudamos, porque la metilcobalamina natural se transforma en cianocobalamina y por tanto puede ser una forma de toxicidad. Básicamente, la hemoglobina también puede captar el exceso de cianuro, pero no es lo más conveniente. Sin embargo, inyectando metilcobalamina o vitamina B12, inyectando tiosulfato, podríamos hacer que el individuo se salvara de una intoxicación por cianuro. El cianuro es un elemento que se utiliza en forma industrial masivamente para la fabricación de herbicidas, pesticidas, etc. Por fungicidas se utiliza cianuro. Entonces lo vamos a tener constante en todas las zonas donde haya desarrollo químico. Vamos con seguridad a encontrar cianuro. Ahí se murieron 100.000 personas en la India que estaban alrededor de una fábrica de la Ciana y de laboratorios dados que fabricaban pesticidas con cianuro. Por un error que hubo, escaparon vapores de cianuro y se murieron 100.000 personas ahí. Búsquenlo en internet. Ahí está la tragedia de la siguiente diapositiva. Gas cloro. El gas cloro parece mentira, pero ¿para qué se utiliza el cloro? ¿Para desinfectar? Para limpiar, No, el cloro principalmente en forma industrial se utiliza para la potabilización del agua y se utiliza por camiones. Son cisternas gigantescas de gas cloro que se utiliza para potabilizar el agua. Y obviamente si un camión de eso se voltea, va a generar una tragedia como creo que la siguiente diapositiva. Ahí la, desastre de Clarines. hace años hubo una tragedia en Clarines donde se murió un poco de gente y animales, un poco de gente, porque se volteó un camión cargado de cloro, o sea, una cisterna cargada de cloro, y obviamente el cloro sale y va bajito. Yo lo he visto en los laboratorios de cloro verdoso, bonito, pero obviamente se lo respiran enseguida el animospermio violento. La siguiente diapositiva. Radio de expansión del gas. Bueno, eso fue en la parte de él se va expandiendo, eso es la parte de, digamos, física, si se quiere. La siguiente diapositiva. Neumonitis química. Ok, fíjense bien, el gas cloro cuando reacciona con el agua corporal forma ácido clorhídrico. Y al formar ácido clorhídrico, si estamos mezclando el gas cloro, produce una neumonitis química. Lamentablemente no tengo aquí a mi amiga, la doctora Dolores Moreno, y yo siempre aprovecho esta diapositiva para que le dé una pequeña instrucción de cómo se lee una placa, cómo se lee esa placa por ahí va. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente Dolores dice que hay que evaluar los bordes primero, si los bordes están bien definidos, si no están bien definidos, y obviamente ese manchado que observa en el parénquima pulmonar es la neumonitis. Esa es una de las principales efectos que se producen cuando se respira gas cloro. Aparte, eso, obviamente, si el individuo no fallece producto de la laringopatía. Cuando se produce la neumonitis química, es un proceso inflamatorio que ya se conoce. La siguiente diapositiva. Intoxicación por monóxido de carbono. Esta también ocurre en forma común. Un gran amigo mío, el mecánico, allá por Artigas, por San Martín, un día él decidió hacer la cola para agarrar gasolina. O sea, que se hacían unas colas bestiales para gasolina. Y él se llevó su carro y dijo, bueno, yo voy a estacionar aquí, prendo el aire acondicionado, me aplico la pastilla y se murió. Se murió intoxicado por un monóxido de carbono. Una bellísima persona, pero bueno, la ignorancia, ¿qué puedo decir? Y la intoxicación por monóxido de carbono puede ocurrir, sobre todo en zonas donde hay combustión incompleta, que puede ser vehículo defectuoso. La intoxicación por monóxido de carbono se puede producir también por leña, con carbón, etc. Todo eso puede generar monóxido de carbono que en alguna forma puede ser letal. Y el monóxido de carbono tiene una afinidad cientos de veces mayor que la del oxígeno con la hemoglobina. Y aparte
oxígeno que esté pegado en la otra molécula de hemoglobina se haga más afín. O sea, ¿qué pasa si el oxígeno se hace más afín con la hemoglobina? No se libera el tejido, no se produce la hematosis, etc. Y entramos en hipoxia generalizada producto de la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Veis la siguiente diapositiva, por favor? Intoxicación por monóxido de carbono. Vean. Incoloro, inodoro, insípido, Esa cena. no irritante. Producto de la combustión incompleta de compuestos carbonados, como gases vehiculares, incendios, cocinas de queroseno, gas, hornos y el humo del cigarrillo. Y afinidad por la hemoglobina 250 veces mayor que la del oxígeno. Fíjense bien que a los fumadores, espero que no haya muchos aquí, generalmente tienden a sufrir, tienden a asimilar la mayor cantidad de monóxido de carbono y eso contribuye al desarrollo a muy largo plazo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Y bueno, si alguno duerme, al médico, hay bastantes médicos que fuman, pero bueno, tienen que hacer como el maestro Luis Racetti, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Okay? El maestro Luis Racetti sufrió de cirrosis hepática. Era muy patandero, pero obviamente de los grandes médicos de Venezuela, eso no se y Rafael Rangel se social. Bueno, la siguiente diapositiva. No hubo nada que hacer, lavado de lavado se volvió tratando de ¿qué tenemos aquí? Disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, disminución de la respiración tisular por su unión con el citocromo A3, Sí, cromo A3 y a nivel. Unión con la mioglobina, causando potencialmente difusión de músculo miocárdico y esquelético y efecto rebote. El efecto rebote es porque el monóxido de carbono se une a la mioglobina. Y si ustedes colocan en un individuo una tienda de oxígeno para desintoxicarlo con monóxido de carbono, ven que está chévere, que está bien, bueno, váyase a la casa, de repente tiene otra vez intoxicado. Y eso es porque el monóxido de carbono tiende a equilibrarse con el gas plasmático. Entonces comienza a salir de su unión, comienza a liberarse de la mioglobina que está en el músculo, ¿okay? Y posteriormente vuelve el individuo a tener el síntoma infeccioso. Algo que se me había olvidado del cianuro y que yo he preguntado si es el efecto de otro. Algo se me había olvidado del cianuro, no más que algo que el cianuro produce hemólisis. ¿Okay? El cianuro produce hemólisis. ¿Y por qué produce hemólisis? Porque aparte de su efecto a nivel mitocondrial, el inhibidor de la sodio-potasio ATPase. Obviamente, el proceso hemolítico se observa muy posterior en el ser humano y mucho inclusive después que el individuo ha muerto. Y eso ocurre porque precisamente la sodio-potasio ATPase, el glóbulo rojo estalla porque no puede mantener el equilibrio hemolítico. Y es una herramienta que utilizan los bioanalistas para extraer la hemoglobina del glóbulo rojo y poder determinar, por ejemplo, hemoglobina glicosilada. Ellos tienen que lisar el glóbulo rojo y lo hacen con cianuro de potasio. ¿Okay? Porque generalmente cuando yo pregunto ¿por qué el cianuro produce efecto hemolítico? No puede ser por la cadena de transporte intramuscular porque el glóbulo rojo no hay mitocondria. ¿Okay? Entonces el efecto lo produce por inhibición de la sodio-potasio. Bueno, continuamos entonces aquí con el monóxido, el efecto rebote. Básicamente producto de la liberación del monóxido de carbono de la molécula de mioglobina. Así que positivo. Citocromo A3. Bueno, ya eso lo habíamos visto, se une el citocromo A3 en la cadena de transporte mitocondrial, ¿okay? Y es un efecto también deleterio que tiene, aparte de la unión a hemoglobina, directamente la mitocondria del monóxido de carbono. Así es. Efecto sobre la curva de saturación de ¿Qué hemoglobina. le pasa? Eso lo tiene que haber visto en fisiología. ¿Qué le pasa a la curva de saturación de hemoglobina? Se hace de sigmoidal a una hipérbola rectangular. ¿Qué implica eso? Exactamente, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso es lo que sucede con la curva de saturación. ¿Okay? Básicamente eso. La siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos acá? Intoxicación por anhidro. Anhídrido de carbono. Esto es el CO2. Esto es mucho más sencillo. Las intoxicaciones por CO2 generalmente al principio producen excitación y posteriormente producen narcosis. De hecho, se ha determinado que el
utilizaban en el siglo pasado, antes del XVIII, era producir narcóticos por CO2 para poder hacer determinados procedimientos. Sin embargo, el CO2 más o menos se produce en lo que son ambientes cerrados. Los ambientes cerrados se producen intoxicaciones por anhídrido carbono. Generalmente produce acidosis metabólica. También la intoxicación por anhídrido carbono puede producir acidosis metabólica. Y hay algo que creo que en la 7 diapositiva está. Las 7 plagas de Egipto. Bueno, una de las plagas de Egipto era la intoxicación por anhídrido carbono. Que fue cuando se incluyeron los primogénitos, etc. La siguiente es Clasificación de las principales. Antes de esta rapidito, algo de lo que se está usando mucho el dióxido de carbono es la cirugía laparoscópica para producir una cavidad visual con neumoperitoneo. Ese neumoperitoneo puede producir por efectos de presión cambios fisiopatológicos a nivel cardiovascular, respiratorio e incluso a nivel digestivo. Y puede pasar inclusive ese CO2 a nivel sistémico. Recuerden que el CO2 pasa con 5 veces más facilidad que el oxígeno a los diferentes tejidos, puede generar edema cerebral y aumento de la presión intracranial. Si alguno de ustedes está operando, cuando sean cirujanos, están operando por cirugía paroscópica, ven que aumenta la presión intracranial, cambio de la frecuencia respiratoria, inmediatamente tienen que pasar de cirugía laparoscópica a cirugía abierta convencional. Yo escribí un capítulo junto con el doctor, mejor dicho, el doctor Paulo Coronel y yo escribimos un capítulo de cirugía laparoscópica en medicina veterinaria que está publicado en un libro en Brasil, en portugués, se lee muy bien el capítulo, y ahí se habla de ahí traté yo la fisiopatología del neuroproteína. Voy a tratar de colgárselo para que vean el capítulo psicológico. La siguiente diapositiva, ahora sí, los plaguicidas, ¿no es la cosa? Por la cuarta. Un alto porcentaje de las intoxicaciones son por ingestión y nivel de reducción de NADP y NADPH, se generan cantidades masivas de radicales libres y se saturan los mecanismos de manejo de radicales libres, antioxidantes naturales y SOD. Fíjense bien, hay algo que es bien importante. Paraquat es un herbicida que se utiliza con frecuencia. Y como dice la doctora Domínguez, se utiliza mucho también en la columna acuaria, etc. Mucha gente se intoxica con paraquat en forma laboral, pero ocurre también que los individuos locos se ponen a ingerir paraquat por los pesticidas. La intoxicación por paraquat produce una muerte muy lenta y muy terrible, porque comienza a producir fibrosis pulmonar. El paraquat no solamente genera cantidades masivas de radicales libres, sino que genera la transformación del leucocito tipo 3 a fibroblasto y se produce una fibrosis pulmonar. No sé si están las siguientes diapositivas. ¿Están las siguientes diapositivas? Bueno, no, lo del paraquat, para terminar de echar el cuento, se tiene que utilizar N-acetilcisteína. ¿Por qué es importante la cisteína? La N-acetilcisteína. ¿Qué recuerdan ustedes de bioquímica que forma la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína junto con el ácido glutámico y la glicina forma un tripéptido que es el glutatión, el metágeno. Y el glutatión es uno de los principales pegantes o secuestradores de radicales libres. ¿Qué ocurre? Si hay un individuo intoxicado con paraquat, tiene que utilizar cantidades muy grandes de N-acetilcisteína para favorecer la síntesis del glutato y tratar de helar esa cantidad de radicales libres. Lo otro que se utiliza es colchicina. ¿Por qué colchicina? Para evitar la transformación o la proliferación de fibroblastos a nivel pulmonar. La colchicina es una antineoplásica y se tiene que utilizar bajo esa condición. En el caso del glifosato de M, que yo creo que esta es la última diapositiva, para hoy, por hoy, por favor. N-fosfometilicina, inhibición de una enzima, enolpilbol, fosfato sintetasa, impidiendo así que las plantas elaboren 3 aminoácidos aromáticos esenciales para su crecimiento y supervivencia. Vía inexistente en los animales y toxicidad aguda baja. Fíjense que se pensaba que el glifosato no era tóxico para los humanos, pero cuando se le dijo al fabricante que se le diera un vaso,
El asunto es que el glifosato está asociado directamente al linfoma no Hodgkins y la gran cantidad de demandas que se han hecho contra Bayer, en este caso porque Bayer compró a Monsanto, es precisamente por el desarrollo del linfoma no Hodgkin. Aparentemente produce cambios mutagénicos a nivel cromosómico y básicamente el linfocito, el linfoide. Y eso ha conducido precisamente al desarrollo por parte del glifosato del linfoma no Hodgkin, aparte de que aparentemente produce reacciones cutáneas, producto de que durante su elaboración se generan cantidades importantes de otro compuesto que sí es tóxico, que son las dioxinas. Y estas dioxinas sí reaccionan directamente con piel y producen daños bien importantes. Así que La dosis hace el veneno. ¿perdón? La dosis hace el veneno, eso lo dijo. ¿Cómo se llama? Vasos sabrosos con honey. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama para hacer eso? Teofrasto, vasos sabrosos. Nombre para hacerse. Pregunta de diferencia entre deshidratar y sintetasa. Deshidratar y sintetasa. Ok. ¿Qué diferencia hay en una sintasa y una sintetasa? ¿Perdón? No hay la respuesta, disculpe. Ah, perfecto, está bien. Sí la sabe, Zuli. Dijo que uno utiliza necesita TP y ¿cuál necesita TP? Bueno, nos vemos mañana, muchachos.